por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz te da la más cordial bienvenida al programa de cursos básicos que en materia de protección civil hemos preparado para ti. Este programa de capacitación está dirigido a las personas que pertenezcan a alguna dependencia en sus 3 niveles de gobierno o formen parte de la Unidad Interna de Protección Civil. A través del recorrido por marcos teóricos, prácticos y normativos, su objetivo es fortalecer la cultura de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, para adquirir las competencias como primeros respondientes. Este programa tiene el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y la reducción de riesgo de desastres a través de 6 cursos básicos que abordan temas como el surgimiento y la evolución de la protección civil, la identificación de los fenómenos perturbadores, el funcionamiento de las unidades internas y la elaboración de los programas internos de protección civil, el diseño y desarrollo de simulacros, así como de primeros auxilios psicológicos. Esperamos que este curso sea de interés y fortalezca las capacidades en materia de protección civil de las unidades internas y de las personas del servicio público. Te invitamos a consultar el catálogo de cursos disponibles en la página oficial de esta Secretaría. Sin más por ahora, iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos al curso de fenómenos perturbadores. Este curso tiene como objetivo hablarles de qué son los fenómenos perturbadores y sus características. Vamos a estar viendo un módulo que nos va a hablar en sí de lo que son los fenómenos perturbadores con sus significados y 2, las características o los tipos de fenómenos que podemos encontrar. Para introducirnos en el tema, empezaremos por definir qué es un fenómeno o agente perturbador. Para esto, iremos a lo que señala la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, en el artículo 5, fracción 19, que define a un fenómeno perturbador como un evento físico potencialmente perjudicial, natural o derivado de la actividad humana, que puede causar la pérdida de vidas, lesiones, daños materiales, alterar gravemente la vida social y económica e incluso degradación ambiental. Por su origen, los fenómenos perturbadores se clasifican en naturales y antropogénicos. Los fenómenos naturales se dividen en fenómenos hidrometeorológicos, los cuales se generan por la acción atmosférica, hidrológica u oceanográfica. Fenómenos geológicos, cuya causa directa son las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Fenómenos astronómicos, que son eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior y que algunos de estos ocasionan perturbaciones al interactuar con la Tierra. Por otro lado, los fenómenos antropogénicos son aquellos que ocurren por las acciones humanas. Estos se clasifican en fenómenos químicos tecnológicos, los cuales se generan por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Fenómenos socioorganizativos, que ocurren por errores humanos o acciones premeditadas capaces de dañar la integridad de las personas, grupos de población o propiciar la interrupción o afectación de servicios básicos o de infraestructura estratégica. Y por último, los fenómenos sanitarios ecológicos, que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, los animales y las cosechas, causando alteraciones en la salud o incluso la muerte. Fenómenos hidrometeorológicos. Según lo define la Ley General de Protección Civil en el artículo 2, fracción 24, es un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas y tornados. Empecemos por revisar el tema de los ciclones tropicales, que tienen la característica de que se necesita agua cálida. Esta agua oceánica debe superar los 26 grados Celsius. Aunado a esto, se debe asociar a una baja presión. La baja presión, al estar en contacto con el agua cálida, tenderá a aumentar su temperatura y empezará a ascender. Esto genera cierto giro y, por lo tanto, nubes de gran desarrollo.
Al tener mayor energía, el ciclón tenderá a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto es particularmente para el hemisferio norte, y en el hemisferio sur veremos el efecto contrario. Los ciclones giran en sentido a las manecillas del reloj. Otra particularidad es que se necesitan bajos valores de viento en la capa de la alta atmósfera. Quiere decir que, para que un ciclón tenga fuerza, los vientos en capas altas de la atmósfera deberán ser inferiores a los que están en superficie. Los tipos de fenómenos perturbadores, como los ciclones tropicales, también tienen cierta denominación. En algunas regiones se les llama tifones, en otras ciclones, y en nuestra localidad o en nuestra región, que comprende la región cuarta, se les llama huracanes, pero en general su nombre científico son ciclones tropicales. Como habíamos mencionado, para que se formen necesitan suficiente energía. La energía la toman de la temperatura del océano y la cantidad de vapor que les permite empezar a girar. Los vientos empiezan a converger en el centro de la baja presión y después a ascender para poder generar una gran nube de tormenta que empieza a girar en forma de sentido antihorario. Los ciclones tropicales afectan a la vertiente oriental y particularmente los que afectan a la zona costera de Veracruz nacen en el Atlántico. Estos ciclones cruzan el Caribe y llegan hasta el Golfo de México, muchas veces con intensidades importantes. La parte más pequeñita o la intensidad mínima de un ciclón tropical es una depresión tropical. Cuando tenemos vientos inferiores a los 64 km por hora, estaremos hablando de una perturbación. Cuando la perturbación supera los 64 km por hora, ya le daremos nombre de una depresión tropical y ya cuando éste se fortalece, le daremos nombre a una tormenta tropical. Cuando los vientos ya son de una tormenta tropical, la Organización Meteorológica Mundial cada año asigna nombres a los ciclones en cada cuenca, tanto del Pacífico como del Atlántico. Una vez que alcanza la velocidad de tormenta, entonces se le asignará un nombre. Este nombre tiene una asignatura en orden alfabético. Cuando el ciclón empieza a fortalecerse un poco más y los vientos superan los 118 km por hora, entonces tendríamos un huracán. Recordemos que en nuestro hemisferio y para la región cuarta les llamamos huracanes. Los ciclones también se dividen cuando tienen mayor intensidad. Tendremos huracán categoría 1 o categoría 2 y hasta la escala 5. Esta escala es asignada por la escala Saffir-Simpson y viene de acuerdo a los vientos, la marea de tormenta y también los efectos que hacen en regiones costeras. En cuanto a los ciclones tropicales, comentamos que existen 5 escalas. Va del 1 al 5 cuando es huracán categoría 1. Los vientos pueden oscilar entre los 117 km por hora y 118. Cuando estos superan los 118 km por hora, estaríamos hablando de un huracán categoría 2. El efecto en localidades o zonas costeras es mínimo cuando es categoría 1. Cuando un sistema se fortalece y alcanza categoría 5, entonces estamos hablando de un efecto devastador porque los vientos pueden superar los 250 km por hora. Cuando un huracán alcanza la categoría 5, puede destechar casas, tirar árboles, palmeras y provocaría un desplazamiento de la masa oceánica hacia tierra adentro. Es importante tener en cuenta la marea de tormenta cuando se presenta un huracán categoría 5. Ahora, muchas veces nos centramos en el centro del huracán, pero particularmente el centro del huracán tiene velocidades mínimas, aunque la presión ahí es la más importante. En el centro del huracán estaríamos hablando de condiciones en calma. Lo significativo sería su diámetro, porque puede tener desde varios cientos de kilómetros hasta casi llegar a los 1000 kilómetros, cuando estamos hablando de un sistema muy amplio. Otro de los tipos de fenómenos perturbadores que revisaremos son las lluvias e inundaciones. Definamos primero a qué le llamamos lluvia. Lluvia es la caída de agua líquida que está ocurriendo normalmente en cualquier zona. Para nuestra región hay que tener en cuenta que se tiene contemplada una temporada de lluvias. Para la región que nos corresponde, que es la del Océano Atlántico, inicia el 1 de junio y concluye el 31 de noviembre, en donde se seguirán presentando ondas tropicales, ciclones tropicales también y algunos frentes fríos.
A ambos sistemas o a la interacción de varios sistemas pueden originar precipitaciones y por lo tanto, cuando la cantidad es demasiada en un lapso de horas o minutos o hasta por días, entonces puede originar una inundación. Esto afecta tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales. Una inundación afecta a la vialidad y a las personas en general. Puede generar que haya desbordamiento de ríos. Si existe una zona de lago o laguna, esta puede llegar a superar sus límites y desbordarse, generando afectación en zonas urbanas y zonas rurales. Los efectos pueden ser devastadores, ya que en una inundación se puede perder tanto vidas como recursos materiales. Por ejemplo, si alguien se dedica al campo y está cerca de una zona o un cuerpo de agua, puede perder una cosecha completa por las inundaciones. Hablemos ahora de tormentas severas y cómo la asociamos a vientos fuertes. Esta estaría asociada con descargas eléctricas y vientos arrachados, en donde se puede presentar caída de granizo y particularmente asociar a lluvias en corto tiempo con gran acumulación. Este fenómeno afectaría a la población en general, tanto rural como urbana, una vez que se registrarían acumulaciones de precipitaciones en poco tiempo. Por ejemplo, si cae una tormenta severa, se asocia con lluvias por arriba de los 50 milímetros en una zona urbana. Esta se puede ver afectada no solo por la caída de lluvias, sino también por el manejo de basura que hay en las ciudades. Muchas veces se da una inundación en una zona urbana por la acumulación de basura en las alcantarillas. Ese es un punto importante a manejar en las zonas urbanas, que al estar interaccionando no solo con el agua, sino que también el manejo de residuos que afecta el alcantarillado y el paso del agua, no llega a un lugar donde pueda fluir normalmente, sino que se acumula y genera caos, particularmente en zonas bajas. Otro fenómeno perturbador importante son las tormentas eléctricas, a las que en ocasiones no les damos la debida importancia porque quizá estando en una ciudad escuchamos la descarga o el resplandor de manera lejana. Pero bueno, antes de que sigamos con el tema, ¿qué es una tormenta eléctrica? Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve, conocido como rayo, y por un ruido seco o estruendo, conocido como trueno. Esto, si nos encontramos en una zona abierta, puede afectar tanto a las vidas humanas y en el caso de las zonas urbanas, con cambios en los voltajes que pueden afectar también los aparatos electrodomésticos. Seguimos ahora con las tormentas de nieve. Empecemos por clarificar qué es la nieve. Es el conjunto de agua sólida que forman lo que se conoce como copos. Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de la solidificación del agua. Cuando estos copos son suficientemente pesados, caen a la superficie y pueden originar daños severos a la vialidad principalmente. Cabe mencionar que para que exista una tormenta de nieve debe haber un descenso de temperatura también notable. Por lo tanto, no solo nos afectaría la nieve, sino el descenso de temperatura y posteriormente, para remover grandes capas se necesita fuerza humana y también maquinaria para poder mover la nieve. Cuando se presenta una gran nevada o tormenta en una zona urbana, prácticamente se colapsa toda la vialidad. La nieve, una vez que cae en la superficie del suelo, empieza a generar grandes bloques y es un poco difícil desplazarla. Muchas veces, pasada la tormenta y con el efecto del sol, empieza el deshielo y eso origina también caos, porque ahora no es el hielo, sino que será agua líquida desplazándose a otros puntos. Cuando cae una nevada en una zona rural, afectará a plantíos, no solo a la población, sino a su fuente de ingreso. Puede dañar severamente las cosechas y se consideraría pérdida total. Un fenómeno perturbador como la tormenta de nieve, cuando cae en una zona rural, afectará plantíos y viviendas. El deshielo puede ser un factor de riesgo, pues de este fenómeno surgen los encharcamientos, con lo que se ve afectada la vialidad. Un fenómeno perturbador importante son las tormentas de granizo. Las tormentas de granizo vienen formadas a partir de una nube como la cumulonimbus y las gotitas de agua que tienden a subir a la capa más alta de esta y enfriarse. Cuando se enfrían y toman mayor volumen tienden a caer,
pero nuevas corrientes ascendentes permiten que esta gotita se superenfríe y ascienda nuevamente. Cuando tiene un volumen y enfriamiento considerable, esta cae y precipita en forma de grandes bolas o bloques. Muchas veces consideramos que el granizo puede ser pequeñito, de apenas 2 o 5 centímetros de diámetro. Sin embargo, cuando más granizos se juntan, pueden generar bloques o pedriscos del tamaño de una bola de béisbol, y hay datos en donde se pueden concentrar granizos de hasta de cerca del tamaño de un melón. Los efectos por el granizo pueden ser letales, tanto para las personas como para los animales. En las zonas urbanas sus efectos pueden ir desde la destrucción de algunos techos o viviendas, y los autos también pueden verse dañados. Sin embargo, cuando un granizo o una tormenta de granizo cae en un vasto terreno de sembradío, prácticamente lo dañaría a tal grado de ser una pérdida total, ya que hay que tener en cuenta que, aunque sea un granizo pequeñito o la velocidad en la que cae puede ser un proyectil que puede causar gran daño. Otro fenómeno perturbador son las temperaturas extremas, que van desde temperaturas muy frías o gélidas, por abajo de los 0 grados, y temperaturas muy altas que están asociadas a una onda de calor. Las ondas gélidas en nuestro territorio vienen asociadas a sistemas frontales, tormentas invernales o bajas en nivel medio de la atmósfera que al interaccionar con la superficie permiten que las temperaturas desciendan por abajo de los 0 grados. Los efectos ante el descenso de temperatura notable que puede traer a la población en general son enfermedades de carácter respiratorio. Cuando hablamos de temperaturas extremas, también estamos considerando a aquellas asociadas a una onda cálida. Nos referimos a temperaturas que se presentan por más de 3 o 4 días de manera constante y que superan los 30 grados Celsius. En nuestra localidad también pueden estar asociadas con otro fenómeno. Cuando tenemos el paso o profundización de sistemas de baja presión o una vaguada, ese sistema genera algo que se llama surada, lo cual se asocia con bajo contenido de humedad, disminución de las precipitaciones y el alza de temperaturas. Existen puntos en nuestro estado, particularmente en la zona sur, donde las temperaturas pudieran estar alcanzando de 38 a 45 grados Celsius. Ante una onda cálida se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones, sobre todo si decidimos hacer una caminata al aire libre, como usar una sombrilla, y si decidimos hacer ejercicio al aire libre que sea después de las 4 de la tarde, cuando el sol no afecta tan directamente. Tampoco olvidemos a nuestras mascotas, ya que ellos, al andar al aire libre y sin protección, también se pueden ver afectados por los cambios de temperatura. Cuando es una onda caliente o temperaturas por arriba de los 30 grados, al andar por el suelo no tienen protección en sus extremidades, por lo tanto pueden sufrir quemaduras. La hidratación es de suma importancia para las personas en general. Un detalle a destacar de las ondas de calor es la humedad en el suelo, porque al perderse, el suelo es susceptible a incendios forestales, de pastizales y basureros. Hablemos ahora de los tornados, que son otros de los fenómenos perturbadores. Estos fenómenos son atmosféricos y tienen giro ciclónico. Particularmente vienen asociados a una nube embudo. La nube embudo se asocia también con una nube conocida como cumulonimbo. No todas las nubes embudo traen una velocidad importante. Lo que caracteriza a los tornados es la velocidad de los vientos. Se han registrado valores de hasta más de 400 kilómetros por hora. Afortunadamente tienen menor extensión, ya que recordemos que hablábamos anteriormente de ciclones tropicales con la escala 5 que superan los 252 kilómetros por hora. Un tornado puede superar fácilmente esta velocidad. Sin embargo, tienen menor extensión y recorren un área la cual se ve afectada. También tienen una corta vida, ya que puede ser una situación de minutos hasta un par de horas. Sin embargo, son altamente devastadores porque están asociados con tormentas. Un tornado se puede presentar con vientos grandes, precipitaciones y también caída de granizo. Entre sus características se encuentran el de tener un giro ciclónico, un sistema de baja y la intensidad de los vientos. Cuando se emite una alerta de tornado es importante estar atentos, ya que tiene una corta duración, pero con vientos tan importantes, los cuales superarán fácilmente los 100 kilómetros por hora, hasta alcanzar velocidades máximas de hasta los 400 kilómetros por hora. Se puede presentar destrechamiento de casas, levantar autos y generar gran devastación. Cuando pasa un tornado podría dejar daños económicos significativos e incluso pérdidas humanas.
Al paso del tornado podríamos ver que cualquier objeto puede ser un proyectil que puede dañar tanto bienes materiales como a personas. Es importante tener en cuenta que la peligrosidad de los tornados es muy alta. Anteriormente se creía que solo se daban en una parte del planeta. Pero ¿cómo medimos los tornados? Los tornados se miden de acuerdo a su destrucción y las velocidades de los vientos. La escala que se usa para medir la intensidad de un tornado se llama escala Fujita. Actualmente se ha mejorado esa escala porque tiene más detalle en cuanto al viento y la capacidad de destrucción. Va desde el F0, que será apenas un viento cercano a los 50 km por hora, hasta el F5, que puede superar los 100 km por hora. Ahora hablaremos sobre los fenómenos perturbadores de tipo geológico, que no son más que los diferentes eventos que pueden propiciar condiciones de susceptibilidad o bien representar riesgo para las personas. En la Ley General de Protección Civil, artículo 2, fracción 23, se define que es un fenómeno de tipo geológico al agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Primero definiremos qué es un sismo. Es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Este, a su vez, emite una propagación de ondas en todas las direcciones, debido a la energía que se libera y ocasiona lo que conocemos mayormente como la sacudida o movimiento del terreno. Uno de los motivos por los cuales México cuenta con una alta sismicidad es porque se encuentra o forma parte del cinturón de fuego y este se ubica en las zonas de contacto de las placas norteamericanas, la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa de Cocos y la placa del Caribe, y es debido al roce y al choque entre estas placas que se genera la mayoría de nuestra actividad sísmica. Por otro lado, en el estado de Veracruz se encuentran también zonas de baja, de media y de alta sismicidad. La zona de baja sismicidad se encuentra mayormente localizada en el norte del estado. La zona de mediana sismicidad se encuentra en casi toda la parte central del estado y únicamente la zona con mayor actividad sísmica es en la parte sur. Sabemos que en ocasiones se puede generar confusión con los términos de sismos o terremotos. Sin embargo, es importante señalar que estos términos hacen referencia a lo mismo. Ambos se refieren al movimiento que se genera en la corteza terrestre. En el tema de cómo podemos medir un sismo, existen dos diferentes escalas. Se utilizan las escalas para medir su tamaño o el impacto de un evento sísmico. Se encuentran las escalas de intensidad sísmica y las escalas de magnitud, en donde la primera de estas dos se asigna a una función de los daños o efectos que puede presentar hacia la población y sus edificaciones. Para ubicar un sismo, primero se tiene que definir tres conceptos. Epicentro. Es el punto ubicado en la superficie de la Tierra que se encuentra justamente por encima del hipocentro. Hipocentro es el punto al interior de la Tierra donde se origina el evento sísmico y que a su vez puede encontrarse en las cercanías de una falla. Esta sería la zona en la cual se generó el movimiento que originó la liberación de energía que dio lugar a un sismo. En el tema de los movimientos sísmicos es importante conocer que las ondas generadas por un sismo van o viajan a través de todas las direcciones, tanto de manera vertical como horizontal. En un sismo se generan dos tipos de movimientos de manera simultánea, como son los movimientos trepidatorios. Estos son aquellos en donde predomina el movimiento vertical o de arriba hacia abajo. Los oscilatorios son mayormente de forma horizontal y podemos definirlos como una cuerda en la cual hacemos un movimiento vertical y vemos cómo se va ondulando de manera vertical. El caso contrario del oscilatorio, tomando el ejemplo de la misma cuerda, esta hace un movimiento horizontal y se puede observar como un pequeño culebreo. Una vez que ha ocurrido un evento sísmico, ocasionará un cierto reacomodo en las zonas aledañas a la ubicación del mismo, es decir, se empezarán a presentar movimientos de menor magnitud. A estos se les conoce como réplicas, las cuales se pueden seguir presentando a lo largo de horas, de días o incluso meses o años. Vamos a llegar a tener una cantidad muy elevada. A este conjunto le vamos a llamar enjambres sísmicos. Abordemos ahora el tema de los volcanes, como otro fenómeno perturbador de origen geológico.
Si bien podemos decir que es distinto a los sismos, se encuentra directamente relacionado con ellos, porque estos ocurren de manera interna en la Tierra o debajo de su superficie, al igual que los sismos. Los volcanes llegan a tener su origen por el ascenso de material rocoso fundido a grandes temperaturas y que se abre paso a través de fracturas que se encuentran en la corteza terrestre, y es así que podemos decir que un volcán va formando su estructura debido a las fuerzas ejercidas en la corteza terrestre y la liberación continua de magma, que al enfriarse va generando un nuevo suelo volcánico y formando de esta manera la estructura cónica que mayormente conocemos. Los volcanes pueden ser peligrosos debido a su actividad. Se puede presentar liberación de gas, nubes o columnas de ceniza, expulsión de flujo de lava o hasta explosiones. Estos 3 eventos se pueden registrar de manera simultánea y generar actividad volcánica a lo largo de muchos años. A pesar de que algunos volcanes se encuentran inactivos o dormidos, no dejan de representar un peligro hacia las personas. Podemos declarar un volcán apagado o inactivo siempre y cuando no haya tenido actividad a lo largo de más de 10.000 años. En el estado de Veracruz contamos con una variedad de volcanes, pero entre todos ellos los que tienen una mayor relevancia o importancia para el estado son el Pico de Orizaba, el volcán San Martín y el Cofre de Perote. Aunque no de manera directa en el estado, pero sí puede representar un riesgo o un peligro hacia la población de ciertos municipios, es el volcán Popocatépetl, del cual también el CENAPRED ha llevado una variedad de estudios y ha generado un semáforo de alerta volcánica por su constante actividad. Hablemos ahora de los tsunamis. Este fenómeno se encuentra relacionado en la mayoría de los casos con los sismos, esto debido a que son originados por movimientos fuertes en el fondo del océano y también como resultado de explosiones volcánicas al interior del océano o como un volcamiento de material rocoso de gran tamaño. Los tsunamis pueden llegar a tener una gran longitud de más de cientos de kilómetros y viajar a muy altas velocidades, con alturas de tan solo centímetros. Pero conforme a esto se van acercando a las costas van disminuyendo. A medida que se va reduciendo el fondo oceánico, también estos van bajando, tanto su velocidad como su longitud. Debido a esto, su energía se concentra a medida que va acercándose a las costas. Esto hace que su altura crezca, volviéndolo así un evento catastrófico y totalmente destructivo. Los tsunamis de origen sísmico pueden estar clasificados de 3 formas, según la distancia desde su lugar de origen. Podemos encontrar los locales, que son aquellos que su lugar de arribo a la costa está muy cercano a la zona de generación y puede demorar menos de 1 hora en impactar a la costa. Los regionales, que pueden demorar algunas horas en su viaje desde la zona de generación a la zona de impacto y pueden llegar a desplazarse hasta 1.000 kilómetros de distancia en esta trayectoria. Y los lejanos, que su zona de impacto se encuentra, como su nombre lo dice, muy lejos o a más de 1.000 kilómetros de distancia de la zona de generación y puede demorar en desplazarse entre 8, 12 horas o incluso hasta más. Debido a la peligrosidad de este tipo de fenómenos, el CENAPRED ha difundido medidas preventivas y recomendaciones a tener en cuenta en caso de tsunamis. Los deslizamientos son movimientos de masa de suelo o rocas pendiente abajo sobre una o varias superficies de falla, en el cual el material más suelto se separa de la estructura y cae pendiente abajo. Hablando un poco de los detonantes y los condicionantes que puede llegar a tener este fenómeno, podemos encontrar como las principales causas las lluvias intensas, los eventos sísmicos, la actividad humana y la erosión causada por corrientes de agua. Por otra parte, también tenemos factores condicionantes, que a diferencia de los detonantes son las que ya se encuentran como parte de la zona de estudio o de la zona en la que se presentan. Entre ellos, podemos encontrar las condicionantes geomorfológicas, que es el cómo se encuentra formado nuestro relieve, si se cuenta con planicies, con sierras, con valles o qué tan accidentado podemos encontrar este terreno. En los condicionantes hidrológicos hablamos sobre el comportamiento que tienen los cuerpos de agua y, aunado a la geomorfología del terreno, estos pueden representar un gran peligro. Por sí solos podrían no presentar un problema, pero estos 2 factores de manera conjunta pueden ocasionar que se debiliten estructuras, que se sature de agua el medio o el suelo, lo que a su vez aumenta el peso del material y que puede llevar a su rompimiento o deslizamiento.
En las condicionantes geológicas hablamos más del tipo de rocas que podemos llegar a encontrar o a tener presentes, ya que no es lo mismo tener una composición de materiales bien formados, bloques macizos, un material compactado y consolidado, a tener materiales sueltos, como podrían ser en este caso las arenas o las arcillas. En los condicionantes antropogénicos debemos mencionar la creación de caminos o carreteras que no solo modifican las estructuras preexistentes del relieve, sino que también modifican la vegetación del mismo. Otro factor que podemos encontrar es la construcción de viviendas en las cercanías de las laderas, que puede alterar no solo la forma del relieve y la vegetación, sino que también genera un peso adicional al que ya está preexistente en esa zona. A continuación veremos algunas imágenes que muestran los ejemplos en el que podemos ver el deslizamiento de un material pendiente hacia abajo, impactando con unas estructuras y tapando vialidades. Como se mencionaba, bajo las condiciones que se aprecian en las imágenes, hay construcciones justo en la ladera y también se nota que puede existir una previa deforestación debido a la alteración que han ocasionado las personas. Si a eso le sumamos un factor detonante que pudiera haber sido algunas lluvias intensas. En la siguiente imagen podemos visualizar el deslizamiento o el acarreo de material donde puede haber una capa menos consolidada o más suelta, como las arenas o arcillas, y esto va a hacer que el deslizamiento se lleve todo el material que estaba por encima de esta capa, como serían las rocas que se pueden visualizar en la imagen. El siguiente fenómeno del cual vamos a hablar son los hundimientos, y estos se pueden definir como un descenso vertical del suelo de una cierta área con respecto a su posición original. Estos pueden presentarse de manera lenta y progresiva o también de manera rápida. Los hundimientos originados a velocidades lentas se les conoce como asentamientos y a los de velocidades más rápidas se les conoce como colapsos. Los hundimientos pueden ser originados por el aumento de peso en la capa superficial, generando que el suelo se vaya compactando y hundiéndose poco a poco, o bien pueden ser causados por el lavado del subsuelo, corrientes subterráneas de aguas o por fugas de drenaje que pueden formar un vacío en donde la capa superficial se puede llegar a colapsar como si se estuviera formando un pequeño hueco en la parte interior del suelo y la carga que se encuentra en la parte superficial se va a debilitar al grado de colapsar por completo. A continuación vamos a hablar sobre el fenómeno geológico de nombre licuefacción. Esto es un evento que se asocia con los sismos directamente, ya que mayormente ocurren durante el movimiento de la Tierra y no es más que la pérdida de capacidad de carga del suelo. Esto quiere decir que debido a que ocurre mayormente en suelos arenosos, por lo general pueden tener presencia de agua y al presentarse un evento sísmico, las partículas se mueven de manera constante y se comportan como un material viscoso, esto debido al ascenso del agua a través de las fracturas originadas en el terreno y haciendo que las arenas se sientan como una especie de lodo. Es debido a este comportamiento por lo cual se vuelven peligrosos, ya que pueden ocasionar colapsos parciales en algunas edificaciones o daños a estructuras presentes sobre el terreno. A continuación, abordaremos el tema de los fenómenos antropogénicos, que son los agentes perturbadores producidos por la actividad humana y se clasifican en sanitario-ecológicos, químico-tecnológicos y socio-organizativos. Veamos ahora que un fenómeno sanitario-ecológico es aquel que es generado por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando la alteración de su salud o quizá hasta la muerte. Los fenómenos sanitario-ecológicos se dividen en dos, la contaminación ambiental y las epidemias. Los primeros se constituyen por la incorporación al medio ambiente de agentes nocivos en cualquier estado, de origen tanto biológico como físico y químico, peligrosos para la salud de los seres humanos, animales y las plantas, o en este caso la vegetación. Las epidemias son enfermedades infectocontagiosas que afectan a un número determinado e importante de personas en un tiempo determinado. Cuando la epidemia alcanza grandes proporciones en cualquier país, se le denomina pandemia. Uno de los grandes eventos que vivimos y de los que seguramente tenemos memoria fue la pandemia mundial en 2020, el coronavirus SARS-CoV-2,
que fue un virus que apareció en China y se extendió por todos los continentes del mundo y que dio origen a la campaña Quédate en casa. Dentro de los fenómenos químico-tecnológicos, veamos ahora el tema de los incendios, que es un fuego de grandes proporciones que está fuera de control, que puede originarse de manera súbita o gradual, provoca serios daños materiales, interrumpe servicios y afectan el ambiente, y en ocasiones causan la muerte de personas. Las causas más comunes de incendios pueden ser cortocircuitos, flamazos por fuga de gas, velas o veladoras encendidas, alimentos sobre la estufa encendida, almacenamiento de combustibles cerca de fuentes de calor o de aparatos eléctricos, colillas de cigarro, a botes de basura, fogatas o pirotecnia. En el caso de los derrames, si nos enfocamos a los fenómenos químico-tecnológicos, estaremos hablando de gasolinas, aceites o alguna sustancia química peligrosa que puede ponernos en riesgo y que puede afectar a los mantos acuíferos. Depende de dónde ocurre el fenómeno, es lo que debemos hacer o las acciones que debemos implementar dentro de esas actividades, ya que se utiliza equipo especializado y son a veces eventos muy difíciles de tratar de acuerdo a su complejidad y su peligrosidad. Una parte importante cuando hablamos de los fenómenos químico-tecnológicos es la norma oficial mexicana NOM 018 STPS 2015. Es el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, y su propósito es asistir en las primeras acciones de respuesta e identificación de los materiales peligrosos durante incidentes que requieren la protección de los prestadores de ayuda y población en general. Pasemos por último a hablar de los fenómenos socioorganizativos, que son los que se generan con motivo de errores humanos o por acciones predeterminadas y dañan la integridad de personas o grupos de población y propician la interrupción y afectación de los servicios básicos de la infraestructura estratégica en un determinado lugar. Estos fenómenos ocurren con motivo de accidentes aéreos, marítimos o terrestres, de las concentraciones masivas como por ejemplo los eventos deportivos o las celebraciones religiosas, las fiestas cívicas, las manifestaciones políticas o demostraciones colectivas o de inconformidad social. En nuestro estado, el tema de las emergencias y la activación de refugios temporales y los comedores comunitarios es otro evento espontáneo que nos genera fenómenos socioorganizativos por la gran movilización de personas de un lugar a otro y en un tiempo determinado. En temporadas importantes, como son vacaciones, fin de año y diferentes tipos de festividades. Los centros comerciales son un punto muy importante para este tipo de eventos espontáneos. Asimismo, los accidentes de zonas pobladas en grandes ciudades se caracterizan por presentar aglomeraciones de personas en un mismo punto. En el tema de fenómenos socioorganizativos es muy importante conocer la activación de los servicios de emergencia para poder canalizar y atender este tipo de fenómenos. Y bien, finalmente solo nos queda decir que dentro de la gestión integral del riesgo, lo que intentamos es darles a conocer a ustedes todos los procedimientos para mitigar lo que precisamente pudiera llegar a causar lo que es un fenómeno perturbador que ya abordamos en el videocurso. Y pues bueno, solo nos queda agradecerles el favor de su atención, que sigan en contacto con la Secretaría y con las capacitaciones que desde aquí se emiten, y pues nos vemos hasta la próxima. Has llegado al final del videocurso. Agradecemos tu interés. Para obtener tu constancia, tendrás que realizar y aprobar con una calificación mayor a 7 de puntuación una pequeña evaluación, la cual encontrarás en la descripción del video. Fíjate en el link que aparece en color azul. Haz clic allí para dirigirte a esta evaluación. Pon atención en las instrucciones y ten especial cuidado en el llenado de información que te piden, ya que al correo electrónico que proporciones es donde te llegará tu constancia en el transcurso de las siguientes semanas. Por último, te invitamos a realizar todos los videocursos que encontrarás en nuestro canal de YouTube. ¡Felicidades! Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.